Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Hay temas que están ahí, al lado nuestro, permanentemente, que nos afectan, que nos interpelan y a veces los dejamos pasar. Uno de ellos tiene que ver con la situación en la Amazonia. Ha llamado mucho la atención la manera como los defensores del pueblo de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia han hecho un llamado urgente, han emitido una alerta temprana sobre la deforestación en la Amazonia. Se ha destacado la pérdida de aproximadamente 52 millones de hectáreas, lo que equivale al 9% de sus bosques. Imagínense lo que está ocurriendo. Y, por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que la Amazonia está colapsando en materia de deforestación, especialmente en los últimos meses, porque hay vacíos de articulación entre los países que tienen responsabilidad en su protección. Esto dice la ministra. Creo que Brasil ha tenido allí una gran ambición de generar institucionalidad a partir de la OTCA, el Tratado de Cooperación Amazónica, que me parece un legado importante político, una institucionalidad a la escala del bioma, pero que ha tenido muchas falencias en términos de su empoderamiento político y su capacidad pragmática de responder a los retos del bioma. Eso dice la ministra de Ambiente. Y saludamos a esta hora a Jaime Barrera, que es subdirector científico y tecnológico del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Señor Barrera, buenos días, gracias por atender a Radio Red a esta hora. Bienvenido. Juan Manuel, muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, mientras establecemos el contacto con el señor Barrera, bueno resaltar, Kelly, que entre las amenazas que han traído a colación los defensores del pueblo de estos países está, por ejemplo, la minería ilegal y el avance de la frontera agrícola. Sí, fíjese que ellos también hablan obviamente de algunos episodios del conflicto armado aquí, algunos incendios, Juan, que se han presentado en áreas de vegetación nativas de la Amazonia, y bueno, ellos sí resaltan que los gobiernos, los nuevos gobiernos en los dos países, tanto en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también aquí el presidente Gustavo Petro, pues se han puesto las pilas en bajar las cifras de deforestación, sobre todo en la Amazonia, porque recordemos, antes pasaba con el expresidente Jair Bolsonaro, que dio muchas licencias de explotación y exploración y tal en algunas regiones, y bueno, se talaron un montón de árboles y eso hasta ahora se está revirtiendo ya. Mire que el presidente Petro lo dijo anoche, cuando estuvo con Lula da Silva. ¿De dónde viene el agua de Chingaza? Gran parte del agua de Chingaza viene de la Amazonía. Y él explica ese fenómeno que solo lo saben los ambientalistas, cómo el agua la viene trayendo, esa evaporización la trae el viento y cae directamente en esa represa, en sus árboles y en su vegetación, y es de ahí donde también viene parte del agua. Hoy el llamado de alerta es por la Amazonia. Nos acompaña Jaime Barrera, subdirector científico y tecnológico del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Señor Barrera, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Qué tan grave es esta situación en la Amazonia? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes a partir de los datos y de las cifras in situ que ustedes manejan? Bueno, está probado científicamente que la Amazonia es el ecosistema tropical, el bosque tropical más grande que actualmente tiene el planeta. Y también está demostrado científicamente que el planeta es un ente vivo que está interconectado, en el cual la Amazonía tiene un papel fundamental en la regulación de los ciclos hidrológicos y en la interacción con otros ciclos de movimiento de materiales particulados, vientos y humedades que se generan a nivel del planeta e interfieren y afectan los ciclos climáticos en todo nuestro planeta. La Amazonia, efectivamente, como bien se ha mencionado, pues es responsable de esa teoría que se postuló hace ya más de 20 años sobre el tema de los ríos voladores, que son esa confluencia de la evaporación del agua del océano que se recarga con su paso a través de todo el bioma amazónico en Sudamérica y que termina descargándose en esas áreas importantes de los Andes y pues tienen una influencia importante en los ciclos hidrológicos donde se asienta la mayor población en Sudamérica, que son los Andes. Entonces creo que está demostrado el papel trascendental que tiene el bioma amazónico para la regulación planetaria, para el control de la temperatura y sobre todo para los ciclos hidrológicos que afectan nuestra región. Para hacer un poco de pedagogía en relación con la Amazonia, señor Barrera, porque aquí decimos que
El tema está ahí y a veces nos negamos a verlo, a ver su magnitud y su importancia. En lo que tiene que ver con el territorio colombiano, ¿qué porción de la Amazonia le corresponde a Colombia? Bueno, nosotros como país tenemos el 6.8% de la Gran Amazonia. Uno diría, pues es muy bajo respecto a países como Perú o Brasil. Sin embargo, en proporción al territorio continental, pues ocupa el 42.3% de nuestro territorio continental, es decir, casi cerca de la mitad del territorio colombiano es Amazonia. Y Colombia tiene una posición privilegiada frente al bioma amazónico, y es que es el único país de los 8 que tiene una confluencia con los Andes, es lo que llamamos la interacción Andes-Amazonía, y también con el bioma orinocense, es decir, la interacción Orinoquía-Amazonía. Eso le imprime unas características en clima, biodiversidad, suelos, geomorfología distintos a otras regiones de la Amazonía, y hace que seamos un país donde es muy importante el rol que tiene esta pequeña porción de la Amazonía, que representa el 7% de todo el gran bioma. Jaime, en estos momentos, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrenta la Amazonia? Porque fíjese que veíamos algunos reportes que decían que las quemas en algunas áreas boscosas aumentaron a pesar de que cayeron los incendios. Actualmente, ¿cuáles son las principales amenazas? Pues efectivamente la Amazonía colombiana tiene 2 amenazas importantes. Una es la deforestación. Efectivamente, en los últimos reportes que genera el IDEAN, que es la entidad que da las cifras oficiales de deforestación, en los últimos años, pues más del 60% de la deforestación en Colombia se concentra en la Amazonía, y eso es lógico, pues es el área con mayor concentración de bosques que tiene nuestro país. Entonces la deforestación es el primer factor, y sobre todo la deforestación que está ocurriendo, repito, en esas confluencias entre los Andes y la Orinoquía, que es donde se genera esa interacción más importante en los flujos hidrológicos. La conexión ecológica, la conectividad ecológica de los Andes y la Amazonía genera unos puntos muy importantes en biodiversidad, y la estamos rompiendo. Actualmente cerca del 10.2% del territorio amazónico colombiano está intervenido, ha sido transformado de bosques a pastos, y a pesar de que es una cifra, digamos, proporcional al resto del bioma, como bien ustedes lo estaban mencionando al inicio de esta charla, se está dando precisamente en la conectividad Andes-Amazonía y en la conectividad Orinoco-Amazonía, lo cual pues es una afectación mucho mayor. Y la segunda causa más importante que tenemos es la contaminación de los ríos por actividades mineras ilegales que se están dando también en la Amazonía, y que pues también está generando un factor importante de afectación y de problemática ambiental en nuestra región. Sí. El otro día yo hablaba con el presidente Fede Maderas, yo estaba haciendo un programa ambiental con él, y él me explicaba, porque le hice esta pregunta: pero ustedes no hacen parte de ese gran conglomerado de deforestadores de la Amazonía que están acabando con nuestros árboles y demás, y él me explicaba este fenómeno de la tala permitida y responsable, y que ya está, por supuesto, autorizada. Pero ¿hasta dónde cree usted que se debería incluso prohibir o regular mucho más esta tala permitida o responsable, o deforestación responsable, en una zona como la Amazonía, donde se siguen produciendo elementos de madera, cuando sabemos que el mundo tiene que ir hacia otra tendencia? ¿Esto debería, usted cree, no sé, prohibirse más o restringirse más? Pues evidentemente la vocación que tiene la Amazonía es forestal. La transformación que se está dando en los bosques de la Amazonía está destinada principalmente hacia pastos, es decir, hacia actividades pecuarias. El mayor impacto que tenemos en la tasa de deforestación, que supera desde el año 2016 hasta el 2021, ha sido superior a los 100.000 hectáreas al año, es la transformación de bosques a pastos para actividades ganaderas. Ese es, digamos, como el mayor motor que agencia deforestación en la Amazonía. El aprovechamiento legal de los bosques y de la madera, pues desde que se haga bajo unos principios fundamentales de sostenibilidad, pues es una alternativa, pero evidentemente no es el mayor factor que está generando deforestación. Es el cambio de la cobertura de los bosques hacia pastos, y esto está asociado pues a unos temas de apropiación de la tierra, a unos temas de generar como uso y apropiación en un territorio que actualmente está en proceso de colonización, pues producto, digamos, de la llegada de nuevos colonos y ocupantes al territorio, y de una región que se abrió posterior al proceso de paz al resto del país, y que se está convirtiendo y ampliando su frontera agropecuaria a costa de los bosques. Pero
hay que decir claramente que esa intervención está directamente hacia la transformación a pastizales principalmente, y vemos pues que este fenómeno es el mayor motor y agenciador de deforestación. Ahora, sé que la pregunta que le voy a formular no tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, insisto en el espíritu pedagógico que siempre nos acompaña de cara a que los oyentes aprendan más, todos los oyentes y nosotros, comenzando por nosotros, aprendamos más de la Amazonia. La formulo, y es: en el corto plazo, ¿se puede tomar alguna decisión, se puede adoptar alguna medida para frenar la deforestación en la Amazonia? Indudablemente nosotros creemos que frenar la deforestación requiere una confluencia no solamente de actores del Estado. Evidentemente sí, es una responsabilidad del Estado y así se está asumiendo, en torno a darle mayores oportunidades a los habitantes de la región frente a lo que el bosque y la biodiversidad puede representar en aquellos escenarios de cadenas de valor, pero también hay una responsabilidad de la sociedad, por ejemplo, frente a promover este tipo de economías forestales que serían las que permitirían de alguna manera que los habitantes de la región puedan convivir con el bosque sin detrimento del mismo. En el corto plazo, si les damos esa oportunidad, si incentivamos los esquemas del pago por servicios ambientales, el mayor valor que tiene la Amazonía y sus bosques es la biodiversidad y los servicios que presta. Yo abrí mi charla diciendo: la Amazonía es el responsable de los ciclos hidrológicos. La crisis que vemos hoy en día del agua tiene mucho que ver con esa situación que tiene la Amazonía, y por consiguiente la sociedad en su conjunto deberíamos ser responsables en términos de entender que quizás las personas que están allá requieren de una oportunidad para su desarrollo, y buena parte de ello puede ser el reconocer los servicios ecosistémicos que la Amazonía presta a través de economías de valor asociadas a la biodiversidad y los productos del bosque, y en ello la sociedad tiene un papel importante porque eso está asociado a los mercados. Entonces creo que sí podemos hacer unas acciones inmediatas en el corto plazo, promoviendo este tipo de economías, entendiendo que el consumo responsable del agua, que el efecto que podamos tener en el consumo de productos de la biodiversidad puede ser un factor importante y que ayuda a estas economías regionales que conserven el bosque. Puede ser una acción que desde cualquier ámbito de la sociedad, obviamente aunado a lo que tenemos que hacer como Estado y como sociedad frente a las otras problemáticas que se tienen en la región, porque pues no es solamente el tema de deforestación, somos una región donde confluyen todos los problemas políticos que este país ha tenido en décadas, pues tendrían que desarrollarse en conjunto para lograr un freno a la deforestación. Vale la pena mencionar, durante los años 2022 y 2023 hubo una reducción en la deforestación, producto de esos compromisos de la sociedad amazónica frente a la responsabilidad que se tiene. Entonces creo que sí eso es un ejemplo de que es posible, mediante acuerdos sociales con la gente y con la sociedad en su conjunto, lograr unos impactos importantes en reducción de deforestación en el corto plazo. Muy importante e interesante lo que usted resalta, Jaime, y que lo ha hecho en varias oportunidades en esta charla, y es que la crisis que vemos hoy del agua tiene que ver con la Amazonia, ¿no? A partir de la teoría de los ríos voladores, ¿verdad? La falta de agua por estos lares tiene que ver o se relaciona en parte o mucho con la situación en la Amazonia, ¿no? Así es. Se considera desde el punto de vista científico que más de la mitad del agua que consumimos a través del complejo Chingaza proviene de esos ciclos hidrológicos que se generan a través de la teoría de los ríos voladores. Eso cada vez tiene mayor evidencia científica, cada vez ha sido más demostrado el papel y el rol que juega este ecosistema en el ciclo planetario mundial, y sobre todo en Colombia es claro que nuestros ciclos hidrológicos, por ser un país diverso en ecosistemas, están interlazados e interasociados. No estamos aislados, y la ecología del planeta no es una ecología aislada. No lo que pase aquí no redunda lo que pasa en otros lados. Los fenómenos que hemos identificado del niño y la niña son fenómenos que impactan países completos, y eso, digamos, está todo interrelacionado. Entonces, sí, la teoría de los ríos voladores ha evidenciado claramente que el agua que consume una ciudad como Bogotá proviene en muy buena parte de esas capacidades de regulación hidrológica que tiene un bosque como el amazónico, y que pues de ahí deriva la responsabilidad que tenemos, no solamente en el consumo responsable aquí en la ciudad, sino adicionalmente con esa otra región que presta esos servicios para el país y de los cuales nos beneficiamos como ciudadanos de la capital. Pues muchas gracias, y sobre todo gracias por la claridad, por la claridad conceptual, la manera como expone usted las ideas en un tema que a mucha gente, lo sé por experiencia, mucha gente escucha temas ambientales y
eso no tiene nada que ver conmigo, eso es de otra parte. No, eso está en nuestra vida cotidiana, permanentemente, y lo de la Amazonia sí que nos preocupa. Bienvenido siempre, Jaime, por estar con nosotros, Jaime Barrera. No, señor, ustedes muchas gracias por esta oportunidad de explicarle a la sociedad la importancia que tenemos y el papel que desempeñamos como sociedad, independientemente de que sintamos que eso está muy lejos de nosotros, tenemos un rol. Todos tenemos un papel en este momento en lograr reducir la crisis climática que vive el planeta y en lograr estabilizar lo que está ocurriendo, y parte de ello es nuestro rol como sociedad frente a esta crisis. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, una feliz mañana para todos. A usted, feliz mañana. Jaime Barrera, subdirector científico y tecnológico del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Kelly, recapitulemos. Hubo un pronunciamiento de defensores del pueblo de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, que han presentado su alerta temprana sobre la deforestación en la Amazonia, destacando que aproximadamente 54 millones de hectáreas se han perdido. Eso equivale al 9% de sus bosques. Y Jaime Barrera hace unas revelaciones, a mí me encantan los datos geográficos que ayudan tanto, ¿no? Como país, Colombia tiene el 6,8% de la Gran Amazonia, pero, oyentes de Radio Red, la Amazonia ocupa, en términos continentales, el 43% del territorio colombiano. Imagínense lo que significa la Amazonia para nosotros, con unas amenazas que explicó él, dos principalmente, ¿no? Sí, deforestación obviamente, Juan, que es de lo que han hablado las autoridades desde hace mucho tiempo. Decía él también esas licencias que se le están dando a algunas empresas, Juan, que permiten esa deforestación porque hay minería ilegal también y contaminación obviamente en los ríos. Es importante lo que él dice porque nos hace entender un poco cuál es la responsabilidad de Colombia también en el cuidado de la Amazonia, que lo han dicho los otros países que hacen parte, digamos, de esto hace rato. No son buenas las noticias porque fíjese que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, eso lo hace Brasil, que es el que detecta, digamos, lo que está pasando en la Amazonia, dice que el número de incendios en el primer trimestre de este año fue el mayor de los últimos 8 años. Entonces es un rollo de verdad que tienen que hacer los gobiernos porque tienen que combatir este montón de problemas, pero también ayudar porque el clima nos está dando duro también. Y fíjese usted, Kelly, otro dato, y oyentes, bien interesante, es que cómo es bueno comprender los temas de una mejor manera cuando uno no está de afán, ¿verdad? El 10% de la Amazonia, por asuntos de deforestación, ha pasado de bosques a pastos. Y recordaba en la parte final de su intervención el profesor Barrera que la crisis que vemos hoy, que vivimos hoy del agua, tiene que ver con la Amazonia, que era la pregunta que formulaba Yane. Más de la mitad del agua de Chingaza proviene de la Amazonia. Y nos habló de algo a lo que vale la pena, los interesados, los curiosos, podrían sacarle punta, ¿no? Proviene de la teoría de los ríos voladores. Es decir, esa agua que viene de la Amazonia genera una suerte de ríos voladores que después... Como que vuela, correcto, lo explicaba Pedro, después se escancian, se derraman en determinadas zonas. La vegetación, y la vegetación la lleva hacia la tierra. Fácil. Nuestros ciclos hidrológicos están entrelazados, la ecología del planeta no está aislada. Pilas. Por eso es tonto decir que esto de la crisis climática es mentira y sí, todo que no tipo de existe. rollos, Sí. que el planeta nunca se va a acabar, pues ahí se está secando. No, el planeta no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros. Se va a secar y nosotros nos vamos a quemar. A propósito de ese tema, el Ministerio de Cultura, que ya hemos tenido aquí al ministro Juan David Correa, acaba de publicar y se puede bajar gratuitamente la nueva edición de la revista Gaceta. Esta es el tercer intento que se hace por mantener esa revista. Ya ha tenido 2 etapas anteriores, la última fue hasta el año 2001 y desde entonces pasaron más de 20 años y no se había vuelto a hacer. Bueno, pues ahora el Ministerio de Cultura la vuelve a hacer y precisamente la hace como con un número monográfico, Juan Manuel, Sí, señor. en el cual se habla de la selva amazónica y se titula así la portada, Selva. ¿No? Una portada muy bonita, una foto muy impactante, muy impresionante. La revista está editada por el Ministerio de Cultura, el editor general es Daniel Montoya Aguilón y trae unas fotografías maravillosas y trae textos
entre otros de John Landaburo, de Jorge Cotes, de Juan Carlos Flores, de Marta Ruiz, de Mauricio Wiles, de Sandro Romero Rey, entre otros. De verdad que vale la pena verla, es una revista, se puede bajar gratuitamente, voy a poner el link en mis redes sociales, Blado, y en las redes sociales de Radio Red, para que la bajen, porque es un documento muy bonito, 116 páginas de mucha lectura, pero también de muy buen material fotográfico, Juan. Muy bien, gracias Vlado. 8 de la mañana,